Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Javier Garavito, uno de los tantos millones de venezolanos que forman parte de lo que se ha llamado la diáspora del siglo XXI, la diáspora de los venezolanos. Esta diáspora no es otra cosa que todos esos millones de personas, más de 8 millones de personas que han tenido que huir de su país, que han tenido que abandonar su patria, muchos incluso en su momento caminando en sillas de ruedas. Si revisamos el histórico de Internet, pueden ver esas imágenes de hace algunos años, donde las personas salían, huían, caminando por todo lo que estaba pasando en Venezuela. En fin, muchas de esas personas salieron con lo poco que tenían encima. ¿Todo esto qué? Producto de una dictadura brutal, todo esto producto del chavismo, que ha destruido a uno de los países más ricos del mundo, a uno de los países con más recursos naturales del mundo, el país del petróleo, el país del oro, el país de una gente muy hermosa. En fin, Venezuela. Venezuela hoy está en el ojo del huracán. Venezuela está hoy en todos los medios, en todas las noticias, pero aparentemente por unas elecciones que se celebraron el 24 de junio de 2024. Y sí, sí se celebraron esas elecciones. Y sí, sí hubo un ganador que no fue precisamente la dictadura de Maduro. Y sí hubo fraude. Y lo hizo precisamente la dictadura. No lo llamemos fraude, fue una pateada de la mesa porque habían perdido. Pero en fin, como les decía, esta no es la historia de unas elecciones, de un problema electoral. Esta es una historia continuada de casi 25 años de represión, de persecución, de mentiras, de robo, de despilfarro, de masacres continuas. Los que no conocen Venezuela, los que apenas oyen de este país, pueden ver otra realidad. Y por eso hago este espacio. Dependiendo de lo que vean o de lo que escuchen en los medios, en las redes, en las noticias, es tal vez la idea que tienen. Muchas personas me han preguntado, pero ¿qué es lo que pasa en Venezuela? ¿Por qué no sacan a este individuo? ¿Por qué no sacan a este gobierno? Pero todo empieza ahí. Lo que hay en Venezuela no es un gobierno. Lo que hay en Venezuela no es una democracia. Lo que hay en Venezuela es una dictadura. Y una dictadura brutal que se disfraza de democrática, que habla democráticamente, pero que actúa de otra manera. Y esto es parte de lo que queremos hablar hoy. Vamos a hablar de las elecciones, por ejemplo, porque lo de Venezuela, como digo, no es un problema por unas elecciones, sino es la historia larga, muy larga, de una dictadura tratando de eternizarse en el poder. No es la historia de Maduro, ni siquiera, no es la historia de Chávez. Es la historia realmente del chavismo, del comunismo, y para llamarlo por su nombre, del castrocomunismo, exprimiendo los recursos de un país. No lo podemos llamar de otra manera. En Venezuela se han celebrado desde los últimos 25 años de esta dictadura chavista, madurista, comunista, se han celebrado al menos 31 elecciones. Si hablamos de 31 elecciones, esto podría sonar como a un país muy democrático, pero es todo lo contrario. Ese es el disfraz, esa es la careta que ellos presentan para validarse, para verse como un gobierno democrático, cuando en realidad no es ningún gobierno. Pero hablemos en particular de estas elecciones. En cualquier parte del mundo existe un árbitro, existe un ente que se encarga de realizar las elecciones de ese país. En teoría, este ente debería ser imparcial y al menos con miembros representantes de todos los partidos políticos o tendencias políticas que van a participar en el juego político. Ahora bien, en Venezuela, desde que llegó Chávez al poder, junto con sus jefes en Cuba, porque son cosas que tenemos que resaltar siempre, con sus jefes en Cuba, se encargó de crear un ente que estuviese manejado por su propia gente
incluso con soporte y apoyo y consejo cubano. Y este ente que surgió en ese momento es el CNE, el Consejo Nacional Electoral. Este es uno de los entes con más poder en el país, que es absolutamente chavista, diría Maduro, absolutamente, con una representación mínima, pero sin voto, de miembros independientes, que al final están allí simplemente haciendo el juego, haciéndole el juego a la dictadura. Este ente es el que organiza las elecciones, el día y la hora en que el dictador Maduro las ordena, y anteriormente el día que las ordenaba Chávez. Ni más ni menos, no hay otra. Desde ahí podemos entender que esto no es una democracia. Claro, desde afuera tal vez solamente vemos el hecho de las elecciones, pero como venezolanos, incluso como personas que hemos sufrido de esa dictadura, podemos entenderlo y saberlo de otra manera. Pero empecemos por un detalle que pudiera parecer trascendente o insignificante. Solo si sabemos que ese CNE, ese ente electoral, es chavista, podemos entender y darle sentido incluso a la fecha en la que se realizaron esas elecciones, que de por sí es algo bien significativo. Esta fecha es simplemente una ofrenda al desaparecido Hugo Chávez. ¿Por qué? ¿Y por qué menciono esto? Porque se celebraron el 28 de julio, y el 28 de julio es el cumpleaños de Hugo Chávez, del máximo líder, el happy birthday del comandante. Pero esto tendría lógica si hablamos de un país democrático, de un ente democrático. Ese simple hecho tiene mucho sentido y desde ahí podríamos empezar a entender todo lo que se planificaba para esta fecha de parte de la dictadura, que no era otra cosa que brindarle una victoria más al muerto, al difunto Chávez. De eso podemos deducir mucho, pero pasemos a otro punto, pasemos ya al momento que vivimos, que fue estas elecciones, donde había dos candidatos principales, el dictador Maduro, llamémoslos siempre así, el dictador Maduro y María Corina. Así empezó la batalla hace algunos meses. Pero esa es una batalla, una pelea que viene de mucho atrás, que viene desde el año 2012, cuando en una asamblea donde Chávez se extendía en sus kilométricos discursos, María Corina le dijo en cadena nacional que era un ladrón, que expropiar era robar. Por favor. ¿Cómo puede usted hablar de que respeta al sector privado en Venezuela cuando se ha dedicado a expropiar, que es robar? Cuando se ha dedicado a insultar, sí, las propiedades de empresarios, comerciantes, hasta pequeños posadas a quienes ni siquiera se le han resarcido su propiedad. Dígale la verdad a Venezuela. Aquí hay una Venezuela decente que quiere una transformación profunda y que es el momento de enfrentar con seriedad y con responsabilidad este desafío histórico que tenemos por delante. El tiempo se les acabó. Es el momento de una nueva Venezuela. Sí, acepte el debate, presidente. Bien. Yo primero le sugiero que gane las primarias, ¿verdad? Gane usted las primarias. Es lo primero que tiene que hacer, porque está fuera de ranking para debatir conmigo. Está fuera de ranking. En ese momento, Chávez dijo aquello de águila no caza mosca y simplemente la evadió, la insultó. Pero ese insulto que le hizo María Corina a Chávez en ese momento, llamarlo ladrón con todas las de la ley, eso no se lo perdona nunca todos sus seguidores, dentro de ellos el mismo Maduro, porque ese era su Dios. Pero en fin, por esos años también María Corina fue deshabilitada políticamente, porque incluso en aquel momento, buscando apoyo internacional, habló
delante de las instituciones de los Estados Unidos. Fue deshabilitada, etc. En fin, volvemos al tiempo de hoy, al tiempo actual. María Corina, aparentemente ya fuera de esa deshabilitación, decide participar en unas elecciones, decide convocar al pueblo, decide arrastrar toda esa esperanza que quedaba en el pueblo para competir en unas elecciones por las que se peleó, por las que se trabajó. En fin, dos candidatos, uno que venía muy debilitado, sin gente, sin apoyo, que es Maduro, y una María Corina que vivía un gran momento, que había aglomerado la esperanza y la fe de un pueblo. Aunque María Corina no es santo de mi devoción, realmente creo que es la única que se ha mantenido al pie del cañón. Y en este momento, pues es la esperanza del país, es la esperanza del pueblo, y que sí ha dado la cara y ha luchado. Y pues merece una vez más un voto de confianza. Lo que no merecen muchos de los otros que se están arremolinando alrededor de ella para ver qué pescan. De eso también podemos hablar y vamos a hablar en otro momento. Sigamos adelante. Entonces la pelea era entre Maduro y María Corina. Pero pues el gobierno, la dictadura, tenía que sacarla del juego. Y pues se volvieron a inventar una inhabilitación y la sacaron. Pero en este momento, eso no funcionó completamente como ellos lo pensaron. Pensaron que al sacarla, el juego estaba listo para ellos. Al final la deshabilitaron políticamente pensando que la iban a detener. Pero después de un periodo donde hubo otros candidatos, hubo las trifulcas típicas entre los partidos de siempre y la gente de siempre y los mismos personajes, María Corina decidió apoyar y postular a un aparentemente desconocido llamado Edmundo González Urrutia, un diplomático de carrera, pero que además tiene fama de ser intachable, incluso dentro de las filas del gobierno, incluso dentro de las filas de la dictadura. Tiene fama de ser un tipo incorruptible, que es algo casi imposible para un político en esta época, sobre todo en Venezuela y de su edad. Entonces, hoy en día todos tienen rabo de paja en Venezuela y este hombre apareció de repente o lo rescataron de repente del retiro en el que se encontraba y la contienda terminó siendo entre Maduro y Edmundo, que fue lo que todo el mundo vio, que fue lo que las noticias, las televisoras y los medios mostraron al mundo, una campaña entre Maduro y Edmundo. Pero esa campaña fue también brutal, solo que María Corina había amasado la esperanza de toda la gente y logró algo que hacía muchos años, hacía unos cuantos años se había perdido. Unió a la gente, incluso hasta los chavistas que están obstinados. Muchos chavistas, comunistas que están obstinados y quieren también la salida de esta dictadura, el fin de este periodo negro de la historia de Venezuela, apoyaron a esta mujer, apoyaron a esta causa. Y eso llevó a la victoria en números del señor Edmundo. Durante esa campaña, la dictadura persiguió, atacó, encarceló a algunos miembros del partido y incluso la presión que existió sobre la gente que trabaja en las instituciones públicas también fue atroz. Pero aún así, no lo lograron. Incluso esa presión continúa hoy en día. Hay la operación Tuntún, con la que están persiguiendo a la gente que tiene pruebas o a la gente que votó o a la gente que formó parte como testigos de mesa. Pero en fin, de todos modos, las trampas del régimen se reflejaron, como siempre, hasta en la forma de llevar a la gente a las manifestaciones. Estás en una campaña política, tienes que hacer concentraciones. La oposición hacía su trabajo, reunía a su gente, donde incluso muchos chavistas iban. Obviamente la dictadura tenía que hacer lo mismo, tenía que hacer su trabajo, pero no tenían gente. La única forma de reunir gente era llevando siempre tal vez la misma gente o obligando a la gente a ir en autobuses, en miles de autobuses que llevaban a cada concentración de Maduro y aún así no lograban
llenar grandes espacios. En todas las manifestaciones hay canales de YouTube en los que podemos ver comparativos de las dos campañas con imágenes del momento, y el gobierno y la dictadura siempre terminaba trucando esas imágenes para poder representar o mostrar que tenían gente, cuando en realidad no era así. Y al final, en el cierre de la campaña, también fue un rotundo fracaso para el gobierno. Caracas se llenó de miles de autobuses, se trancaron todas las avenidas más importantes de la ciudad, porque la dictadura llevó autobuses de todo el país con tal de llenar un espacio, la avenida Bolívar, que en tiempos de Chávez, aún con los autobuses, podían llenarla. Hoy en día no lo pudieron hacer. Al contrario del cierre de campaña que tuvo María Corina, que fue realmente apoteósico. Desde ahí ya se veía como la premonición de lo que serían los resultados para este régimen. Ahora bien, llegamos al día de las elecciones. El día de las elecciones todo se llevó aparentemente en cierta normalidad, como hasta las 6 de la tarde. La hora del cierre en las elecciones, al menos en Venezuela es así. A las 6 de la tarde se cierra en caso de que no haya votantes en la cola. Si hay votantes, se extiende hasta que no lo haya. O hasta que el CNE diga lo contrario, pero normalmente es así. A las 6, si no hay votantes, se cierra la mesa. En cada mesa hay una máquina. Una vez que se cierran las votaciones, esa máquina emite un acta, la cual se le da una copia a cada testigo, se hace el conteo, el match entre el acta y los votos. Si está bien, esa mesa se cierra y se hace la transmisión. Esto empezó a suceder de forma relativamente normal. Obviamente durante el día hubo denuncias tanto de la dictadura diciendo que la oposición estaba haciendo cosas indebidas, que es cierto, pero de alguna manera es parte de lo normal en un proceso electoral, un día donde las emociones están a flor de piel y donde las máquinas pueden fallar, la luz, etc. Igualmente de la oposición también hubo ciertas denuncias, pero en fin, a las 6 de la tarde se suponía que todo iba relativamente normal. Se empieza la transmisión, pero ojo, cuando una acta de esa máquina que se cerró se supone que hizo match con los votos de las cajas, todos los testigos firmaron eso y el acta se envía, esa acta o esos resultados que el acta envió son válidos. Los testigos aprobaron eso. Y en base a esas actas es que la oposición, María Corina, defiende que Edmundo ganó las elecciones. No solamente porque se decía en las encuestas a boca de urna. Las encuestas se pueden equivocar, pero las actas son las que dicen la verdad. Ahora bien, cuando esas actas empezaron a subir, empezaron a llegar al CNE y empezaron a ver que no era lo que ellos estaban pensando ni cercano, sino que la diferencia era demasiado grande. No eran cientos ni miles de votos, sino por encima de 1 millón de votos, casi los 2 millones de votos de diferencia, al menos hasta las 6, que era como un 70 y tanto por ciento de las actas que se habían transmitido. Visto esto, el gobierno, la dictadura, siempre comete el error de llamar eso gobierno, pero no lo es una dictadura. La dictadura, pues decide empezar su trampa. Vamos a parar el proceso. Ya veremos qué decimos, que de hecho después dijeron que fue por un hackeo que jamás existió. Y de ahí hasta la madrugada del día siguiente, o sea, unas cuantas horas, decidieron, analizaron, pensaron, hubo mucha información,
llamadas a nivel internacional, incluso con los Estados Unidos, pero ellos decidieron patear la mesa y decidieron saltar con unos resultados completamente absurdos donde Nicolás Maduro ganaba con una ventaja bien holgada sobre el candidato Edmundo, cuando no fue así. La diferencia entre Edmundo y Nicolás Maduro, al final de cuentas, y con las actas, que todo mundo las puede ver en internet, la diferencia era de más de 2 millones de votos. Pero decidieron patear la mesa y empezar con su juego, empezar con acusaciones, empezar con esto, la acusación de un hackeo que a simple vista y a todas las informaciones que se han visto a nivel internacional nunca existió. Simplemente decidieron cortar la comunicación y sabotear ellos mismos su propio sistema. 2 días después, María Corina y su equipo y la oposición podían mostrar las actas, que pudieron recopilar copias de las actas que son copias de las originales, donde están firmando incluso todos los testigos. Y por eso es que están persiguiendo y buscando a esos testigos para poder cambiar cosas. 2 días después, María Corina puede mostrar eso al mundo, no solamente ahí entre ellos, al mundo. Podemos buscar esa página y podemos verlo. Una semana después, 2 semanas después, el gobierno todavía no puede mostrar resultados porque no los tiene y porque no los ha podido fabricar. Hemos visto informaciones de que están tratando de fabricarlas, pero al día de hoy no lo han hecho. La oposición lo hizo a los 2 días. En fin, y como tenía que ser, María Corina no hizo lo que hizo Capriles unos años antes, cuando también ganó en las elecciones y la entregó, supuestamente para evitar un derramamiento de sangre. Pero desde ese día hasta hoy han sido miles los muertos que han caído por la dictadura. Hoy María Corina, o en este momento, María Corina sí hizo lo que tenía que hacer. Anunció que Venezuela tenía un nuevo presidente y que el presidente era Edmundo, porque ganó con los votos. Con las pruebas en la mano, Edmundo ganó con una gran diferencia de votos la presidencia de Venezuela, y eso fue lo que dijo María Corina. Muchos criticamos que la oposición, que María Corina se haya enfrentado en una batalla electoral con un juez de la dictadura, con un árbitro de la dictadura, con las reglas del juego de la dictadura, porque pues es ilógico. Pero aún así, esta mujer logró hacer el juego y logró tener las pruebas en la mano de esa victoria. Que Maduro la vaya a reconocer, tal vez nunca la vaya a reconocer. Y yo creo que jamás lo va a reconocer, a no ser que lleguen presiones muy altas. Ahora bien, ¿qué hizo Maduro? Pateó la mesa y lo que hizo en ese momento, y lo que sigue haciendo, es un autogolpe de Estado, robándose descaradamente las elecciones, robándole a los venezolanos el derecho a elegir, que es un derecho universal. Pero lo que hizo María Corina y su gente fue eso, reunir las copias, los originales de cada mesa de votación y subirlas a esa página web. La página web es Ganó Venezuela, Venezuela escrito BZLA, después en los comentarios va a quedar escrito ganovenezuela.com. Allí las personas pueden meter su cédula y ver cómo quedaron ver el acta original allí escaneada, firmada por los testigos, demostrando quién y cómo quedaron los votos para cada candidato. Ahora bien, cuando empecé a hablar hace un momento, decía que el problema de Venezuela en este momento no son las elecciones. Al menos eso es la careta que pinta el gobierno, que pinta la dictadura, que pinta Maduro, que pinta el castrocomunismo. Pero no, el problema es
una dictadura continuada desde hace más de 25 años, o casi 25 años. ¿Cuál es la táctica del gobierno? La táctica del régimen, la táctica de Maduro, la táctica de Cuba, es dilatar, ganar tiempo, que es lo que siempre ha hecho, inventando, denunciando un supuesto hackeo que jamás existió. Maduro se saltó todo, se saltó el escrutinio, se saltó el conteo, se saltó todo y directamente llegó a la proclamación. Una vez proclamado, se supone que no se puede hacer nada. Pero ellos saben que de ahora en adelante lo que les queda es tiempo. Ellos tienen todo el tiempo, ellos tienen todos los recursos, están en el poder. Simplemente, ok, vamos a un diálogo, vamos a un diálogo. Meses en el diálogo, meses organizando el diálogo, pateamos la mesa y vamos a otro diálogo. Y así pasa el tiempo, la gente baja sus ánimos y van a seguir ahí. ¿Que tenemos esperanza? Muchos venezolanos no tenemos esperanza de lo que vaya a pasar ahí. Aún así, le damos el voto, la credibilidad a estas personas que lograron esta odisea. ¿Qué hay hoy en Venezuela? Miles de detenidos, miles de torturados. Ya vamos perdiendo la cuenta de los muertos, se habla de 25. Maduro amenazando encarcelar a todo el que proteste, preparando cárceles para meter a los presos, llamándolos criminales. Maduro pues no para de hablar, es lo que siempre ha hecho, es lo que siempre ha hecho durante todo este tiempo, y no para de decir estupideces para cambiar el foco de atención. Así pues ha tratado de levantar una pelea con Elon Musk, con acusaciones ilógicas, inventándose cada cosa. Pero esta lucha va a continuar. Mucha gente quiso creer que, ok, ganando las elecciones se acababa la dictadura. Habemos muchos escépticos, incluso muchos, donde me incluyo, que criticamos a la oposición. Por eso menciono que yo no soy muy creedor de María Corina, que ella no es santo de mi devoción, pero sí le reconozco lo que logró en esta oportunidad y que es la única que se ha mantenido. Todos los demás se han entregado, se han vendido. Capriles se entregó, se vendió y ahí está. Guaidó simplemente siempre ha dicho que fue un payaso y que utilizó a Venezuela durante el tiempo que estuvo, simplemente recibió dinero de parte de diferentes gobiernos del mundo para salir de esa dictadura y lo que hizo fue robarse ese dinero. Para mí Juan Guaidó simplemente es un payaso, un aprovechador, otro corrupto más que vive ahora de las ventajas de haber sido el presidente interino fracasado que tuvo Venezuela y que llevó a la gente a calmarse, a vivir de una esperanza que alguien estaba luchando por ellos cuando realmente fue mentira. Lo de Guaidó fue la gran mentira. Y así podemos enumerar a muchos. Leopoldo López, todos los que están ahora viviendo de sus intereses, como lo dice uno vulgarmente, mientras que los venezolanos se mueren allá, mientras que los venezolanos son perseguidos, mientras que la diáspora de la que formamos parte, millones, sigue creciendo y va a seguir creciendo. Porque desde ya mucha gente ha vuelto a perder la esperanza y tal vez si no se llega a mucho, la estampida de venezolanos saliendo, buscando un horizonte, buscando vida, va a ser muy grande. 8 millones han salido. Las cuentas nunca van a ser exactas. Hay gente que dice 7 millones 500, 7 millones 800, otros que hablan de números. Redondemos 8 millones. 8 millones es un país. Cuba tiene tal vez 11 millones de habitantes, Guatemala más o menos igual, El Salvador. 8 millones de personas. Un país rodando por el mundo. No hay un lugar en el mundo donde no haya un venezolano que salió huyendo de esta dictadura.
No hay un lugar en el mundo donde haya alguien latiendo por su país cuando suceden estas cosas. Y van a seguir saliendo. Y no solo gente que está opuesta al gobierno. Sale mucha gente que está a favor de esa dictadura, pero que no aguanta, no puede, no vive. Incluso los mismos políticos que forman parte de esta dictadura tienen a su familia afuera. ¿Qué más podemos decir de esto? ¿Qué más podemos decir de Venezuela? ¿Qué más podemos decir de esta dictadura? Este espacio simplemente fue para hablarle a algunas personas que no conocen de Venezuela, que tal vez han escuchado muy poco y me preguntan qué es lo que está pasando en Venezuela, por qué no salen de esta gente. Simplemente que lo que sucede en Venezuela no es algo de esta semana, de este mes, de estas elecciones. Lo que sucede en Venezuela es una dictadura continuada de hace casi 25 años. No es un problema de ahora, es un problema que viene incluso de antes. Pero no es el momento, no es el momento para hablar de eso, porque eso viene desde la historia de los 65 años que tiene Cuba, dominada por el castrocomunismo, extendido a Venezuela, donde la última palabra la dan los cubanos. Y no los cubanos de a pie, los castrocomunistas de la dictadura brutal de Cuba. Venezuela es una extensión de la dictadura cubana. Y solamente cuando entendamos eso es que vamos a entender qué es lo que probablemente está pasando en Venezuela. Para empezar, Nicolás Maduro ni siquiera es venezolano. Se hizo ilegalmente venezolano, es un colombiano. Eso está demostrado, pero también de parte de la dictadura se ha oscurecido todo eso y quedan simplemente como comentarios, como rumores, como acusaciones. Pero Maduro no es un venezolano. Es no porque sea colombiano, sino por la forma ilegal como lo hizo. Y además tampoco es que es un tipo que quiera a su país, a su Colombia, porque al final es otro hijo de Cuba, donde se formó. Maduro no es un tipo que tiene educación, que una formación académica. Su poca formación académica o su poca formación, sus estudios son acerca del comunismo y de su filosofía. Maduro simplemente es un pupilo de Cuba, de alguna manera un payaso que tienen allí para mantener el control de los recursos de Venezuela, que aunque esté en la miseria, que aunque la gente esté padeciendo, que aunque la gente se esté muriendo y tenga que huir, aún hay recursos, aún hay oro, aún hay petróleo. Y por supuesto, el narcotráfico que mueven esta gente. En Venezuela no hay carteles, el único cartel que hay es la misma dictadura, que son los que controlan el narco en el país. Entonces, básicamente esto era lo que quería comentarles el día de hoy. Vamos a tener muchos otros espacios donde vamos a entrar en detalle, pero esto era para esas personas que empiezan a hablar o a escuchar de Venezuela y no logran entender por qué pasan las cosas. Nos vemos en otro espacio, nos vemos en otro programa. Yo soy Javier Garavito y pronto nos vemos otra vez.